Hace un tiempo las filtraciones de Wikileaks y ahora un nuevo vendaval de filtraciones con los papeles de Panamá que hablan de la construcción o la existencia de una red de lavado y de evasión fiscal a nivel global y que afecta a las élites locales, políticas y económicas de distintos países. Pero, ¿cuál es el valor y cuál es el propósito de esta clase de filtraciones? De eso vamos a hablar hoy aquí con los corresponsales del País y el director de la Agencia Española de Noticias EFE. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me puede mandar sus comentarios sobre este programa o sobre lo que usted quiera. Y después de ver los datos que a continuación vienen en el reportaje, venimos aquí a tener nuestro debate con esa pregunta: ¿cuál es el valor y el propósito de este tipo de filtraciones? Un grupo de medios publicó los papeles de Panamá, una investigación que examina 11.5 millones de documentos de Mossack Fonseca, un bufet de abogados panameños que asesoró a algunas de las personas más ricas del mundo para establecer cuentas bancarias en paraísos fiscales. El diario alemán que recibió los dossier no ha querido mostrar los papeles de Panamá, que ya se han convertido en uno de los mayores escándalos periodísticos sobre las redes de empresas para lavar dinero y evadir impuestos a nivel global. El primer ministro de Islandia ha tenido que dimitir salpicado por el escándalo, mientras que en México el SAT ha dicho que no toda operación con dinero en el exterior es ilegal y por tanto deberá investigarse la situación de los mexicanos señalados en los documentos. ¿Cuál es el valor de esta filtración que afecta a más de un centenar de países? ¿Es solo un escándalo periodístico o dará paso a un escándalo penal? ¿Cuál es el objetivo de la filtración de documentos? ¿Servirá para acabar con los paraísos fiscales y regular las operaciones offshore? Número 1. En lugar de adelantar un perdón si regresan los capitales a México, el SAT debe investigar a los mexicanos exhibidos en la investigación como posibles evasores de impuestos o con operaciones para lavar dinero, demandó Jesús Zambrano, presidente del Congreso. Número 2. Las inversiones en paraísos fiscales son poco comunes, ya que la mayoría de los empresarios operan sus recursos en el país, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Pero agregó: estamos ante una muy buena investigación periodística. Habrá que dar paso ahora a una muy buena investigación judicial. Número 3. El presidente Vicente Fox afirmó que no todos los capitales invertidos en la firma Mossack Fonseca son de procedencia ilícita o buscan evadir impuestos. Número 4. El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, subrayó hoy la necesidad de hacer entender a Panamá la importancia de un compromiso en materia de intercambio automático de información financiera y recordó que hoy en día ya no se tolera la falta de transparencia. Panamá es el último gran reducto que sigue permitiendo la ocultación de fondos en paraísos fiscales, advirtió. En efecto, esta semana hemos conocido de los papeles de Panamá revelaciones que un grupo de medios de más de 100 países han hecho acerca de nombres y operaciones de presuntos lavos de dinero o evasión fiscal con sede en Panamá. Uno que, según el responsable de la OCDE, es uno de los últimos países, de los últimos reductos donde se ocultan esta clase de operaciones para evadir impuestos. Pero es un tema que divide, es un tema polémico, incluso divide hasta el propio gremio periodístico. Algunos le conceden valor, otros no, y por eso justamente vamos a entrarle a tratar de dilucidar cuál es el propósito y cuál es el valor de esta clase de filtraciones que conocimos desde el caso de Wikileaks ya hace unos años, y por eso me da mucho gusto que esté aquí conmigo para entrarle al tema el director de la Agencia Española de Noticias EFE, Raúl Cortés. Raúl, un placer tenerte. No, un placer y muchas gracias aquí con nosotros por invitarme. Además traes primicias respecto de Wikileaks.
No, pues bueno, no son primicias porque ya se ha mencionado en los medios hoy, pero no, es que lo último que yo he escuchado y que es interesante es que según Wikileaks, el que está detrás de todo esto, de los papeles de Panamá, es Estados Unidos, ¿no? A través de USAID, la entidad, digamos, que se encarga del apoyo al tercer mundo, etcétera, y otra organización vinculada con el tema del crimen, ¿no? Porque no habían aparecido personajes norteamericanos. Lo que pasa, bueno, pero hay todo un debate ahí, pero es verdad, no hay prácticamente personajes estadounidenses. Bueno, hoy anunciaron que la próxima semana van a dar a conocer cerca de 10 nombres de estadounidenses. Siempre. Bueno, lo que pasa, pero no solamente es que no haya estadounidenses, es que uno de los principales perjudicados por todo esto es Putin, el presidente ruso. Luego tienes también a muchos representantes del poder en los países árabes. Entonces, como que uno pues da que pensar, ¿no? Pero bueno, es un análisis así como muy... No, pero tomo tu primer saque para llevarle la pregunta a Sonia Corona, que es la corresponsal del país acá en México. Sonia, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y si tomo lo que acaba de decir Raúl, te diría, ¿son esta clase de filtraciones, como en su momento fue Wikileaks, o ahora los papeles de Panamá, armas arrojadizas con propósitos de, digamos, del acoso o derribo de algún rival político, como sería el caso de Putin? Sí, como en efecto están diciendo, el que da a conocer las revelaciones es el gobierno norteamericano, los servicios de inteligencia del gobierno norteamericano, ¿no? Yo creo que sería también muy ingenuo pensar que solamente esa la razón. Se involucran muchas variables en este tipo de asuntos y a lo mejor sobre lo que ustedes comentaban de la financiación de USAID, probablemente responde a la participación del consorcio de periodistas de investigación que está basado en Washington y que ellos pertenecen a un think tank que se llama Integridad Pública, el Centro de Integridad Pública, que recibe apoyos, se financia a través de programas del mismo gobierno de Estados Unidos. O sea, pero nada más para aclararnos y a nuestro auditorio, del grupo de más de 100 diarios que publican los papeles de Panamá, todos ya pertenecían desde antes a una organización basada en Washington, se llama Integridad. Sí, la mayoría sí, pero otros no, porque hay países que no tenían la representación dentro de esta organización, pero que se necesitaba saber un poco más de acuerdo a la información que fue filtrada. Pero la mayoría de los medios que allí se encuentran, de alguna forma sostenían algún tipo de relación o ya los conocían. No precisamente se tiene que estar afiliado a esa organización. A veces se les invita en conferencias, en talleres, en alguno de estos actos que realizan para conocer a los periodistas, porque también el periodismo en Washington se relaciona mucho entre sí y es una ciudad muy, muy internacional, entonces tratan de tener contacto con muchísimos medios de comunicación internacionales como los que publicaron estos papeles. Y esta organización de integridad estaría financiada por el USAID. No es su única fuente de financiación, pero en algunas ocasiones reciben financiación de parte de ellos, claro. Y ahí es donde se sostiene un poco la hipótesis. Sí, pero no sería, al menos yo no creería que es la única razón. Ahora, independientemente de eso, voy contigo y te diría, bueno, pues digamos que el periodismo tiene una serie, digamos, de no solamente de códigos éticos, sino incluso profesionales, como investigar, confirmar, contrastar, seleccionar la información que vas a difundir. ¿Te parece que esta clase de filtraciones cuentan, se está verificando, dicho de otra manera, qué veracidad le concedes tú? Bueno, a ver, es un poco lo que pasó con Wikileaks en su momento. Lo que pasa que a diferencia de este caso, que por cierto es muchísimo más grande en cuanto al volumen de documentos, pues son 11,5 millones, creo que los archivos eran como de 2,7 terabytes, 2,6 terabytes y 1,7 gigabytes. Esto es la hemeroteca de varios capitales juntos. Es muchísimo más, ¿no? Pero, sí. pero también hay que ver, o sea, en algún momento se va a descubrir cómo ha salido esto también y de dónde procede, ¿no? O por lo menos quién ha sido el que lo ha llegado a filtrar. Hombre, efectivamente yo creo que, pasó lo mismo en Wikileaks, decía, la prensa que hace en estos casos, de entrada son medios de comunicación que toman esa información, la difunden, supuestamente
es información fidedigna porque viene de un bufete que es, pues es reconocido en Panamá. Pero de ahí a lo que venga luego, pues hay que hacer muchas comprobaciones, ¿no? De entrada, todos las entidades, las administraciones tributarias de los países, como el caso de México, el caso de España, lo primero que han dicho es, bueno, vamos a ver hasta qué punto este dinero que tenían estas personas en estas sociedades o en estas sociedades offshore es un dinero ilegítimo o estaban pagando sus impuestos para tenerlo ahí en el país, porque hay muchos casos de convenios de doble tributación con los cuales quedarían exonerados de tener que pagar impuestos por ese dinero y en realidad todavía es muy prematuro para ver más allá, ¿no? Y hacer un análisis más de fondo. Nosotros como prensa pues estamos, yo pienso que obligados a explicar lo que está pasando. Otra cosa es la verosimilitud que tenga la historia o que sea totalmente fidedigna. Pero por lo pronto a esto le llamas investigación o le llamas filtración. ¿Cómo se llama? De entrada es una filtración. Es una filtración, no es una investigación periodística. La investigación periodística viene después. Viene una vez que tú estás en posesión de toda esta información. ¿Y ha venido? ¿Ha habido investigación periodística como consecuencia de esto? Pues no me queda muy claro. Esto se reveló en octubre de 2015. No sé si solamente se están dando a conocer o si ya viene. A mí me parece que el caso puntual de Putin, de Vladimir Putin y este dinero que está en empresas a través de otros nombres requirió de mayor investigación porque ninguno de todo este dinero está a su nombre, ninguna de las empresas, ninguna de las cuentas está a su nombre. Si tú buscabas directamente Vladimir Putin no aparece nada. Claro. Pero si empiezas a investigar un poco su entorno, cuáles son sus actividades, las personas con las que se relaciona, a partir de ahí puedes tirar y empezar la investigación y unir los puntos y decir, bueno, alrededor de esta persona existen todos estos vínculos que apuntan a que él posiblemente sea parte de estas estructuras. Que eso sí sucedió porque se identifica una persona de su entorno, ¿no? A su mejor amigo. A su mejor amigo. Ahí sí pudieron establecer el vínculo de amistad. La verdad es que son informaciones muy complicadas, lo sabemos. Poder tener acceso a información sobre operaciones offshore de los grandes, digamos, empresarios mexicanos, españoles o de otras nacionalidades, es quizá de las cuestiones más complicadas. Yo no sé si en ese contexto, ¿cómo valoras la información que hoy hay? Yo creo que también uno de los temas de fondo, o sea, al margen de las especulaciones sobre si Estados Unidos está detrás, que eso es una cosa totalmente especulativa, yo creo que uno de los temas de fondo aquí también es lo que refleja, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no? Estamos hablando de un mundo, el nuestro, con ricos que evaden impuestos de sus países para guardarlos en paraísos fiscales. No solamente está Panamá, hay muchísimos otros, ¿no? En Europa, en Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra. Más que, o sea, la revelación, digamos, que puede escamar a mucha gente, puede generar mucho malestar, pero yo creo que lo que habría que plantearse en general la opinión pública es, bueno, pero ¿por qué pasa? O sea, no es tanto la revelación como lo que en el fondo pasa, ¿no? O sea, hay gente que tiene la capacidad para poder mover ese dinero a esos lugares, porque de entrada tú si quieres llevarte dinero a Panamá tienes que tener dinero para pagarte el avión, para quedarte en un hotel ahí, para tener el propio dinero para dejarlo ahí. O sea, como que eso es de alguna forma eternizar la diferencia, la división entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Entonces son a través de mecanismos de reforzamiento de la concentración de la riqueza. Yo creo que sí. ¿Coincides? ¿Eso es lo que está detrás? Por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a una estructura de este tipo, a poder ser cliente de una firma como Mossack Fonseca. Incluso si lo llevas a niveles un poco más terrenales, tampoco no todo el mundo tiene la capacidad de abrirse, no sé, una cuenta de inversión en un banco. Claro. Entonces, eso es llevado un poquito a un nivel mucho más exclusivo y vamos, obviamente de lo que estamos conociendo sobre cuáles eran los clientes de Mossack Fonseca, es clarísimo que no es para cualquier persona.
O sea, digamos que ustedes lo que plantean es tal el nivel de agudización de las desigualdades que sí, la verdad es que se han venido denunciando en la última década con mucha insistencia. Lo que puede explicar esta clase de filtraciones. Y además, o sea, la filtración es grave porque aparecen nombres, ¿no? Pero es un fenómeno que tiene mucho tiempo, lo estábamos conversando antes, o sea, sí. El tema de la evasión, o sea, yo recuerdo de niño que nos íbamos de vacaciones con mis padres a Andorra, que está muy cerca de Barcelona, yo soy de Barcelona, España, y te daban un dinero para gastar, porque era un lugar donde podías conseguirte relojes y marcas, etcétera, a la mitad de precio, ¿no? Claro. Entonces eso todo el mundo lo aceptaba. Obviamente en mi caso es muy ingenuo, si quieres, comparado con las evasiones fiscales, por ejemplo, de los futbolistas, ¿no? Es decir, las situaciones en las que... Pues ahí está Messi en los papeles. Pues, por ejemplo, ¿no? Messi, además a Messi lo han encontrado en muchos lugares ya. O sea, yo estuve trabajando con la agencia EFE en Montevideo y yo recuerdo entrevistar al ministro de Economía porque se acababa de saber que el padre de Messi había metido un dinero en Montevideo, en Uruguay, y el propio ministro de Economía uruguayo me confesaba, decía, en los años en los que eso sucedió, la legislación uruguaya en ese tema permitía el secreto bancario, permitía ese tipo de sociedades opacas donde no tienes por qué dar el nombre de los accionistas, y es una forma de sacar dinero para... A ver, en el fondo lo grave aquí es que estás produciendo dinero y ganando dinero en un país donde trabajas y no lo estás tributando allí en beneficio del resto de la sociedad. Ahí están incluso las broncas de Argentina con Uruguay por las condiciones que permiten, ¿no?, o facilitan que Uruguay pueda funcionar como paraíso fiscal. Las denuncias y los escándalos sobre evasión fiscal son o han sido... se han multiplicado en todos los países. Quizá la diferencia ahora es que estamos viendo, digamos, una información que apunta a un grupo de países que se dan a conocer en un momento determinado y señala como si existiera, o la posibilidad de que existe una red, digamos, global de lavado de dinero y de evasión fiscal. ¿Qué opinas tú de esto? Yo, como te comentaba hace un momento, creo que en algún punto este caso, los Panama Papers, desembocará en algún cambio, yo creo, o en algún tipo de revisión respecto a los paraísos fiscales, más bien. Creo que ya sucedió en el caso de Snowden, la filtración de Snowden. Movió mucho el asunto con la agencia, la NSA, la agencia de Estados Unidos que revisa la información. También ocurrió en el Departamento de Estado cuando se filtraron los cables diplomáticos. Eso cimbró de alguna forma las instituciones, y me parece que en este caso es un poco más complicado, claro, porque se trata de países que no están interesados en cambiar sus reglas, su legislación fiscal. Sus regulaciones. De hecho, tampoco se han pronunciado al respecto, a excepción de Panamá, porque es directamente el implicado, pero el resto realmente no se sabe si están viendo para otro lado prácticamente, y no se sabe si emprenderán alguna revisión, si serán un poco más abiertos a cambiar su legislación. Bueno, ahí está la declaración que veía de José Ángel Gurría, la comentaba al principio del programa, el secretario general de la OCDE, diciéndole a Panamá, oigan, por favor, compartan información. Acuérdense que los principales inversionistas son los países de la OCDE, y este es el último, digamos, reducto de ocultamiento de paraísos fiscales. No, y lo pueden castigar a Panamá de alguna manera, lo pueden volver a la lista gris de paraísos fiscales. De hecho, Francia ya ha dicho que lo está poniendo en una lista, no sé, la lista gris o de otro color, pero en la lista negra, pero también está en esa misma línea. Yo creo que lo interesante también es, hablábamos de qué viene, ¿no? Pienso que ¿Tú coincides, también ¿qué ha pasado? coincides con Sonia que lo que viene es, digamos, una regulación a partir del reclamo de la propia OCDE? Yo te iba a decir una más bien, lucha contra los paraísos fiscales. ¿qué ha pasado en este escaso, cuánto tiempo hace que saltó esto? Bueno, pues son pocos días, ¿no? Es decir, sí. ¿Qué ha pasado en los países? Excepto el caso extraordinario para nosotros los latinos del primer ministro islandés, que presentó la renuncia, aunque su caso era bastante complicado porque él tenía varios millones de dólares de una herencia, que creó una sociedad offshore de estas allí en Panamá, luego se la transfirió su esposa, resultó que esa sociedad tenía bonos en los bancos islandeses que quebraron con la crisis de 2008. Y en ese momento, claro, él era presidente y él estaba como gobierno islandés negociando con los acreedores extranjeros de esos bancos
si les pagaba o no les pagaba. O sea, una cuestión que afectaba directamente a sus bonos. O sea, digamos que estaba en el lugar ideal para sus intereses. El conflicto de intereses Sí, en toda regla, o sea, pintadito, absolutamente en toda pintadito. regla, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, una vez más, yo creo que nos da una lección también la cultura anglosajona o, digamos, escandinava en este caso, del norte de Europa, plantándose el señor y diciendo, bueno, primero hubo manifestaciones de protesta, Bueno, y luego el es un señor país también casi en bancarrota. O y sea, luego el señor esto renuncia, además. No, pero bueno, indigna enormemente, ¿no? hay muchos países con problemas económicos donde pasan cosas parecidas y las autoridades son también puestas en el ojo del huracán ahí de la opinión pública y tú no ves que renuncie nadie, ¿no? Bueno, ahí está el caso nuestro. No sé cómo leas tú las reacciones que ha habido en el país. Se señalan a empresarios que han estado vinculados con uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio. Y la reacción de las autoridades ha sido, hasta donde yo leo, pues decir, sí, las faltas, incluso hasta la manera de frasearlo, las faltas pueden dar lugar a casos de corrupción y evasión. Pero en otros países, digamos que de entrada la premisa es, pues hay que investigar y hay que auditar. Bueno, aquí existe una reacción de parte de la agencia tributaria del SAT. Y sí va en dirección de vamos a investigar, pero tratan de no ser muy específicos, no se habla de a quién se va a investigar, a pesar de que ya sabemos algunos nombres de las personas que están involucradas en este tema. Por lo menos señaladas, ¿no? Sí, y me parece que ellos podrían ser un poco más específicos. Ellos solamente empiezan a manejar números, 33 personas, hay personas que de esta Bueno, dice de este que ya están grupo listas 33 auditorías. Que ya estaban auditados desde antes. 33 auditorías en 4 días, la verdad es que es un enorme grado de eficiencia. A mí me parece muy ilustrativo el caso del señor Hinojosa, por ejemplo. De hecho, el consorcio de periodismo de investigación presentaba muy bien cuál era el caso que él hizo y también los documentos que se hicieron públicos eran bastante claros sobre los movimientos que él buscaba, que era prácticamente abrir 6 empresas, 4 en las Islas Vírgenes Británicas y 2 en Nevis, para llevar $100 millones, llevarlos ahí, tener relación con bancos internacionales y a partir de ahí llevarlos a Nueva Zelanda a un fondo donde estaría a nombre de su madre y él sería el beneficiario en caso de que su madre muriera. Y a partir de ahí desaparecen las empresas, es solamente una fachada mientras se hace el movimiento ahí. Me parece que es clarísimo que hay una intención de esconder, y que hay una intención de ocultar recursos y de que una institución como el SAT no lo tenga en la mira, que también me parece que según las posiciones que ha tenido el SAT en los últimos años respecto a la gente que va de impuestos, ha sido de que ellos están enterados de todo lo que sucede. Este tipo de ejemplos nos pone de frente a que no tienen los ojos en todas partes y no son capaces en todas las ocasiones de detectar este tipo de salidas. Sonia, Raúl, en esta clase de filtraciones que a todas luces deja ver pues la existencia no solo de los paraísos fiscales, sino de la capacidad de las élites locales de moverse y de mover recursos. No es ninguna novedad, ya lo sabíamos, pero ¿en qué lugar deja, por ejemplo, a las autoridades de fiscalización, por ejemplo, de tu país, de España? Hay varios involucrados, está la hermana del rey Juan Carlos, tienes artistas como Almodóvar. ¿Y dónde deja, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda de México? Como decía Sonia hace un momento, tenía un spot hace poco de tener los ojos en todos lados, ¿no? Sí. Bueno, y no solo eso, sino que además... Los ojos en todos lados, pero no en todas las personas. Además, el Servicio de Administración Tributaria de México se ha llenado la boca y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto diciendo que la tributación ha aumentado mucho en esta a raíz de la reforma impositiva, ¿no? De 2013. Entonces, claro, y es una reforma que le ha golpeado a bastante gente, especialmente clase media. Entonces, bueno, todo depende de cómo se mire, pero efectivamente pues no deja muy bien paradas a las instituciones, no solo de México, sino de cualquier otro de los países que haya sido mencionado. En el caso de España, bueno, sin ir más lejos, el pobre Pedro Almodóvar tuvo que cancelar la presentación de su nueva película porque se imaginó que nosotros los perros rabiosos de periodistas lo íbamos a masacrar en la rueda de prensa. Claro. Porque el tema, pues obviamente, es qué pasó con ese dinero
caso de la productora El Deseo, bueno, de donde saliera, que llegó también a, o bueno, no se sabe, ¿no? Hay que ver también. Yo creo que hay que esperar, de todas maneras, creo que hay que esperar. También está el caso de Pilar de Borbón, la hermana del rey emérito don Juan Carlos, que ha dado una explicación, pues todavía no sé si, no me parece no muy convincente sobre lo que pasó en su caso. Ajá. Pero repito, o sea, hay que ver que actúen las autoridades tributarias, verifiquen cómo se han hecho las cosas y que empiecen a abrirse. Hombre, si se empiezan a abrir procesos ahí, entonces te garantizo que vamos a tener mucho trabajo los periodistas, porque si por cada uno de estos personajes estamos hablando, a ver, ¿cuántos jefes de Estado? Como una quincena de jefes de Estado, me parece, ¿no? Sí. 143 representantes políticos en general, ¿no? Pero 29 millonarios que aparecen en la lista de Forbes. Es decir, tienes tela para cortar, o sea, y si esto realmente se traduce en investigaciones y procesos administrativos o penales, pues por supuesto que esto puede crecer mucho. Y es que en esos 11 millones la verdad es que hay de todo, Sonia. Te encuentras desde todos los que ustedes ya han relatado hasta gentes, me comentaban el otro día, por ejemplo, el caso de artistas mexicanas que están ahí por $40, tampoco es creíble. ¿Tú crees que ha habido un buen trabajo desde los medios de comunicación, desde los periódicos, desde este grupo de periódicos que lo dio a conocer, de selección y de, digamos, depuración de la información para darla con mayor precisión, o no? Yo creo que pudo haber sido más específica. Por ejemplo, ellos tuvieron acceso a la cartera de clientes de Mossack Fonseca. Eso no quiere decir que siendo cliente de ellos, o simplemente sucedió con el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Él simplemente se acercó a pedir información y eso está registrado, que él se acercó a pedir información. No se sabe exactamente de qué o para qué, pero nunca se cerró una operación. Sí, pero pedir información, desde luego, no te incrimina. Claro, y tampoco ser cliente de ellos, porque hay personas que utilizan sus servicios con otros objetivos. A veces es ocultar sus bienes, no sé, de un cónyuge, o hacerlo para facilitar sus transacciones en otra moneda. También, si tú tienes una empresa en pesos, si quieres entrar al comercio internacional, no puedes andar con tus pesos por allí, tienes que hacerlo en dólares o en otra moneda. Y este tipo de operaciones te lo permite. Entonces, creo que sí, el proceso de depuración pudo haber sido mejor, porque salen muchos nombres, pero no todos esos nombres tienen responsabilidades específicas. Seguramente habrá gente que también lo reportó a la hacienda de su país, ¿no? Y si coincides, ¿qué ganó? ¿Qué ganó? ¿La premura, la primicia o el propósito que está detrás, como tú señalabas en un principio? Bueno, pero eso es muy cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y hay que esperar todavía a ver qué sucede, ¿no? Bueno, han dicho que todavía vendrán más revelaciones, ¿no? Pero que estés ahí no quiere decir necesariamente que tú estés haciendo algo ilegal, es lo que yo mencionaba, hay que investigar, pero además hay que tener en cuenta que cómo es Panamá, qué tipo de país es Panamá. Es un país que tiene un canal por el que transita, pues, un montón de mercaderías del planeta, todos los días, a todas horas, y donde es necesario tener esta clase de bancos, donde el 90 bancos creo que tienen el 7,5% del PIB, del PIB nacional, y es necesario para transacciones financieras, para cambio de dólar con otra moneda, tener este tipo de entidades, de sociedades, ¿no? Y bueno, siempre hay quien hace trampa, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es evidente. Pero bueno, en el caso de Panamá, pues es que el país es lógico que tenga también esos instrumentos. Entonces, hay que esperar. Me voy con una pregunta para los dos, y es, desde el punto de vista periodístico, ¿se valen esta clase de revelaciones sin haber hecho, digamos, una investigación a fondo o, digamos, completa? Me parece que son valiosas, sin duda. Que la información que se puede obtener de estas filtraciones es importante, nos pone en contexto muchos problemas, en este caso los paraísos fiscales, y creo que puede ser mejorable también la forma en la que se maneja la información. Al final, los periodistas también están aprendiendo a manejar este tipo de información, que si tú te fijas, hace 15 años este tipo de fenómenos no ocurrían. No, una bueno, filtración de ese tamaño básicamente desde WikiLeaks. Eran impensables. Así entonces, me voy contigo. ¿Se vale o no se vale?
¿Tenían que haber esperado? ¿No? No, y si lo piensas, el valor de la información en sí, o sea, lo de Wikileaks, había cosas que eran importantes, pero había muchas cosas que eran, pues, informes de las embajadas sobre qué hace el presidente de tal país o la mujer del presidente de tal país, o sea, era trabajo de espionaje, pero que no tenía ningún valor. ¿Se vale o no se vale? Hombre, todo lo que sea dar información, para nosotros como prensa creemos que es importante, pero aunque también es cierto que estamos... reputaciones, porque es una de las críticas que hay. Y yo creo que el mundo de la prensa mundial y los medios que están participando en esta clase de iniciativas están aprendiendo, efectivamente, porque esto es nuevo. Y además no hay que olvidarse que las redes sociales e Internet están amplificando todo de una manera bárbara, ¿no? Entonces, veremos. Pues vamos a seguir este tema. Por lo pronto a nosotros se nos fue el tiempo y la verdad es que quiero agradecerle muchísimo a Sonia Corona, corresponsal del País, que haya estado con nosotros. Gracias. Encantado, Sonia, de haberte tenido aquí con nosotros. Y por supuesto a Raúl Cortés, el director de la agencia EFE en México, la Agencia Española de Noticias, y sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.